Muchísimas gracias. Un saludo cordial. Buenas tardes a todos. Espero de que este evento de capacitación que se va a realizar durante 3 días sirva para desarrollar principalmente el agro y la parte de producción del cacao en el Ecuador. Y por qué no también en algunos países vecinos o con los que tenemos muy buenas relaciones y que también tienen cacao. Espero de que mi aporte resulte positivo para ustedes. Yo voy a centrarme un poco más en lo que es mi expertise, es decir, yo soy un especialista en fisiología, sobre todo de la floración de frutales, y lógicamente al cacao lo veo como un frutal más porque en realidad lo que se cosecha de la planta es un fruto del que hay que extraer las semillas que son realmente lo que nos interesa. Espero de que mi aporte resulte positivo para todos ustedes. Gracias. Vamos a comenzar entonces con la conferencia. Bien, el curso está relacionado con lo que es morfología, fisiología, sobre todo relacionado también con el tema de la floración y fructificación del cacao, y va a estar dividido, como vieron en el programa, en 3 partes. La primera parte que vamos a abordar el día de hoy está relacionada con la morfología, biología floral y relaciones de la planta con el clima y con el suelo. Bien, como generalidades para saber de qué vamos a tratar y sobre todo porque averigüé inicialmente para saber quiénes son las personas que están interesadas o estuvieron interesadas en este curso, vale la pena recordar algunas cosas de interés general. Por ejemplo, el cacao, cuando yo estudiaba en México un posgrado, me metí un poquito para saber qué es lo que se sabe del cacao a nivel científico. Y el nombre de cacao proviene de los mayas, es decir, el cacao viene de ca, que significa amargo, y caf, que significa jugo, lo que implica de que entonces es un jugo amargo bajo la nomenclatura idiomática de los mayas que terminó siendo para nosotros el cacao. Ustedes pueden ver aquí un cuadrito en el que tenemos idiomas, en varios idiomas, cómo se pronuncia cacao, pero lo más importante, cuando me introduje un poco más en la cultura antigua, que también ha sido una de las cosas que siempre me ha interesado, de ver a nuestros ancestros como aquellos que desarrollaron, en este caso, el cultivo del cacao que da origen al chocolate. Entonces, en náhuatl, que es un lenguaje muy antiguo, chocoatl significa la bebida de los dioses. Es de origen americano, es decir, es nuestro, del Alto Amazonas, y como parte de este curso está siendo organizado por LICAN, realmente esa universidad debe ser considerada como un centro de aquí en adelante, o desde que ha sido formada, como un centro de investigación relacionado con un fruto que es nuestro, que está en el Alto Amazonas. En Mesoamérica, se considera Mesoamérica como el lugar donde se domesticó, es decir, ahí se tomó el cacao que estaba en forma nativa y se le puso ya en cultivo. Los españoles dicen que encontraron en Mesoamérica cacao cultivado y a veces yo me pongo a pensar, cuando vinieron los españoles, entonces debieron haberse preocupado un poquito de respetar la forma de pensar de nuestros indígenas antiguos, porque ellos sabían que esa planta era muy interesante. Sabían de que al tratarse de la bebida de los dioses, el fruto de los dioses, era importante, sobre todo por la teobromina. Posiblemente ya se dieron cuenta de que alimentándose con cacao, la gente tenía capacidades un poco mejores de aprendizaje, se desarrollaba mucho más su cerebro, es decir, ancestralmente el cacao ha sido un fruto que ha sido el sostén, sobre todo del desarrollo de los pueblos antiguos. De lo que sabemos ya de la planta, metiéndonos un poquito más fuera de la historia, en lo que es el cacao, el 50 o más del 50% del cacao seco es grasa. Estamos hablando de compuestos que tienen que ver con grasa. Y lo curioso de este frutal
como yo le veo, un frutal del que se utiliza las semillas, que es de lo que nosotros nos enriquecemos, utilizando bien el sentido de la palabra. La polinización de esta especie es cruzada. Al ser cruzada, entonces es una planta alógama. Y cuando hablamos de plantas alógamas, tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender que el 95% del polen que fecunda frutos o que hacen posible frutos del cacao viene no de la misma planta de cacao, es decir, tiene polinización cruzada. Y ahí posiblemente está uno de los principales problemas que hemos visto en el cacao fino de aroma, como decía el ingeniero Avilés. Es decir, es una especie que vale la pena estudiarla desde ese punto de vista, desde ese ángulo, porque probablemente los mayores problemas están derivados de su condición natural de ser alógama. Yo le hago una comparación, siempre es bueno hacer comparaciones con los frutos en los que hay un poco más de información, sobre todo científica me refiero, como el caso del aguacate. El aguacate tiene grandes problemas y nuevamente es una planta que tiene polinización cruzada y que depende de la producción, realmente de la producción forzada. No así otros frutos como el durazno, por ejemplo. El durazno en el 97% de los casos es autofecundada, es decir, una sola flor puede dar origen a un fruto sin necesitar de que venga polen de otra parte. En ese sentido, hay que meterse un poco más ahí. Ahí es donde que digo, la academia debe poner todos sus esfuerzos con toda la capacidad que tenemos de gente que ha salido del país, que tiene posgrados, que debería meterse a estudiar un poco más profundamente cuál es el problema grave que tiene el cacao mediante el cual nosotros podemos sacarle fruto a esto, pero entendiendo cuál es el verdadero problema. Porque pueden haber problemas de androesterilidad, pueden haber problemas de incompatibilidad, el polen puede ser que no sea compatible con la propia flor, puede ser que no germina adecuadamente el polen, puede ser que no hay insectos, que tal vez lo que hemos hecho es, en el andar del tiempo, con la incursión con otros cultivos, tal vez eliminamos a los que hacían polinización. Es decir, hay que meterse en esa parte para entender que al ser una planta alógama, tiene problemas gravísimos y prácticamente el número de frutos que quedan son pocos, en algunos casos como en los cacaos finos de aroma. En el caso de la población entomológica especializada, hay que entender de que no puede ser cualquier insecto el que lo poliniza. Hay varias informaciones, por ejemplo, en otras partes del mundo, que se ha hecho bastante sobre polinizadores. Por ejemplo, yo conseguí últimamente un libro de un pariente cercano, el doctor Saulo Soria. Él ha trabajado toda su vida haciendo solo estudios relacionados con la entomología, la fecundación del cacao, por ejemplo. Entonces deberíamos retomar toda esa investigación y saber si es que tenemos esos insectos acá, los hemos matado con los otros cultivos, con las aplicaciones de pesticidas, o qué pasa con esas poblaciones entomológicas que tienen especializadamente su función de polinizar al cacao. Y por otro lado, también es una planta bastante interesante, porque casi todas las plantas tienen su capacidad productiva muy cerca de las hojas. Y el cacao, como siempre, el cacao es diferente. Los tallos, los árboles en sus partes más viejas, en los troncos maduros, es donde que tienen las flores. Y entonces ahí la pregunta es, ¿por qué es que en el resto de las especies la mayoría de las flores crecen y se desarrollan en la axila de una hoja y normalmente muy cercano a tejido nuevo, al nuevo crecimiento, al último crecimiento, y en el caso del cacao eso no ocurre? Más adelante en el transcurso de mi exposición de los 3 días voy a seguir retomando este tema, porque ahí está posiblemente una de las cosas que hay que verla en forma diferente del cacao. El cacao es un frutal, si cabe el término, una fruta, un fruto que se produce en los troncos viejos y debe ser alimentado por hojas que están no necesariamente en el tronco viejo. Entonces ahí es donde han salido nuevas ideas de investigación, como por ejemplo aquella relacionada con la hoja distal, que vamos a verlo el día de mañana con mayor profundidad. Se dice que es difícil encontrar genotipos que florezcan en ramas nuevas, pero no dice que sea difícil, no dice, perdón, que sea imposible. Yo creo que mediante los estudios de varias cosas relacionadas con poda, nutrición, se puede forzar
a que de pronto la capacidad productiva del cacao vaya incrementándose. De eso vamos a seguir hablando a continuación. Vamos a meternos un poquito más a la biología floral del cacao. Tomé en consideración de que los asistentes tienen una característica de ser muy heterogéneos. Entonces voy a pedir disculpas sobre todo a algunos técnicos, algunos científicos, algunos compañeros docentes con un nivel un poquito más alto, pero voy a utilizar un léxico capaz de que podamos llegar a todo el público. Y lógicamente en las partes donde que es absolutamente necesaria meternos un poco más a profundidad a la parte técnica científica, lo haré. Pero como biología, en la biología floral del cacao, lo que sabemos es de que menos del 5% de las flores hacen fruto. Eso dice León en 2000. Imagínense, estamos en 2020, hace 20 años, hace 21 años posiblemente. Recién nos ponemos a ver qué es lo que realmente y cuantificar qué es lo que realmente pasa con el cacao. Y más adelante tengo una cita en la que ni siquiera es el 5%. En algunos casos no se llega sino a un poquito más del 1%. Entonces, cuando vemos de que menos del 5% de las flores se hacen fruto, entonces yo sí le comparo nuevamente con el aguacate. Porque en eso que soy un especialista y que tengo inclusive plantas que las utilizo como carne de cañón para hacer todas las investigaciones, me doy cuenta de que la primera pregunta que uno tiene que hacerse desde el punto de vista filosófico es ¿por qué tienes tantas flores y realmente tienes tan pocos frutos? Entonces es una pregunta que nosotros debemos hacernos hacia el interior para entender que cuando encontramos en cambio una planta que tiene gran capacidad de producción, que se sale de esta media tal vez del 5% que habla León, por ejemplo, en este caso, debemos, como dice el argot popular, pararle bola a esa planta. Y alguna vez que pasaba por Costa Rica, Costa Rica hizo alguna vez un concurso que me pareció súper inteligente. El concurso se trataba de lo siguiente. Recorrieron el país, Costa Rica, y buscaron las 5 mejores plantas de banano en la parte productiva. Y lo que se hizo es darles premios grandes, por supuesto, por ejemplo, de unos $50,000 al que tiene la mejor planta, 30,000 al segundo y así, pero con la idea de que esas plantas tienen que ser estudiadas. Entonces, cuando cogimos a una planta que era la reina de belleza que se ganó ese concurso, lo que hicieron los costarricenses era estudiarle a ese banano en su totalidad. Es decir, a ver, ¿cómo es la raíz de esta planta que llega a producir tanto? ¿Cómo son las hojas? ¿Cuál es el número de hojas? ¿Cuál es su área foliar? ¿Qué pasa en su pseudotallo? ¿Qué elementos tiene? Por contraste con plantas que no produzcan bien, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Es decir, hacer un análisis concienzudo de saber por qué esa planta se sale de la media. Yo creo que eso es una idea de que se puede hacer también en el cacao. Yo creo que algún rato hay que hacer el concurso del cacao porque hay cacaos y cacaos. Yo, por ejemplo, no soy cultivador de cacao, vivo en la sierra, pero siempre me interesó el cacao. Posiblemente por mis años de niño, porque yo de niño viví en Santo Domingo de los Colorados y posiblemente me gustó tanto el chocolate que siempre, ya siendo ingeniero agrónomo, me preocupé, porque es una planta que hay que sacarle mucha información. Fíjense, la polinización lo hacen insectos, los había manifestado, pero solamente una pequeña porción de las flores son polinizadas y inician su desarrollo de frutos. Esto lo dijo Wood ya en 1975. ¿Por qué pasa esto? Porque al analizar, por ejemplo, la morfología, la estructura de la flor y la adhesividad del estigma impiden la polinización por el viento. Pero entonces cuando nos ponemos a pensar en la adhesividad del estigma, yo he sido una de las personas que me he preocupado bastante en clases, por ejemplo, a mis alumnos, decirles, lo que nos interesa en la fruticultura es producir frutos. Y para producir frutos se debe estudiar a profundidad lo que es la parte reproductiva de las plantas. Y la parte reproductiva de las plantas tiene que ver con la polinización y tiene que ver sobre todo con la fecundación. Si un estigma no produce fluido estigmático, imposible que haya polinización o muy poco probable de que haya polinización.
porque por más que el viento lo traiga, puede hacer que el polen intenta caer sobre un estigma, pero si el estigma no tiene la adhesividad adecuada, el estigma también es llevado a otra parte y tal vez no cumple su propósito. Pero ahí también intervienen otros conceptos filosóficos, la forma. Mañana, por ejemplo, vamos a ver la forma del polen. Y yo mañana tengo una información interesante. Me preocupé de recopilar todo lo que hicieron los viejitos, antiguos. Por ejemplo, los del 1950. A raíz de 1950 se comenzaron a hacer buenas investigaciones con el caso del cacao. Y ahí hay cosas interesantes, pero también la parte morfológica. Me di cuenta que la forma que tiene el grano de polen del cacao es totalmente diferente a posiblemente a todo el resto de las especies. Eso lo veremos el día de mañana, por ejemplo. Pero también, por otro lado, los insectos tienen grandes problemas para ayudar al cultivo. ¿Por qué? Porque la falta de aroma y néctar dificultan el trabajo de los insectos. Es decir, los insectos no saben cómo poder ayudar si es que es una flor que no tiene aroma y que no tiene muchos azúcares. Si una flor no es polinizada, se cae en 24 horas. Fíjense toda la información que hay, ¿sí? Alguien se preocupó de decir, a ver, si no te polinizas, ¿qué pasa contigo, flor? Y se cae en 24 horas. Pero un árbol maduro de cacao dice que puede producir 10,000 flores, de las cuales solo 10 a 150 se hacen frutos. Imagínense ya desde el punto de vista ya cuantificable. 10 frutos de 10,000 flores, como para ponerse a pensar. Si hablamos en términos ya matemáticos, que no hay cómo discutirle mucho, estamos hablando del 0.1 al 1.5%. Es un desperdicio de flores para lograr muy pocos frutos. Esa especie debe tener un problema y ese problema debe ser analizado concienzudamente. Ahora tenemos toda la tecnología. Por ejemplo, alguna vez yo me puse ya a pensar en este momento, en el momento que estamos viviendo ahora. Me puse a pensar de que algún rato va a ser necesario de que ya tal vez no vayamos a las aulas. No me puse a pensar en la pandemia. Me puse a pensar de que el avance tecnológico tiene que llevarnos a que las gentes que saben algo pueden estar en cualquier parte del mundo, pero la tecnología puede ayudarnos a conectar. Puede hacer de que, por ejemplo, lo que tú sabes a 300 kilómetros ya no es una barrera, porque a través de lo que estamos haciendo, capacitación, vía Zoom, entonces la tecnología viaja. Y ahí es donde que tenemos que pensar todos, más o menos, de cómo funciona la parte electrónica. Fíjense, los japoneses ahora tienen microvoltímetros. Y esos microvoltímetros nos ayudaron a entender a los fisiólogos, porque soy un experto en fisiología, de que un grano de polen al volar en el aire, al volar en el oxígeno 2 del aire, se carga electrónicamente. Y al cargarse electrónicamente, entonces está en capacidad de funcionar como un imán. Es decir, el grano de polen tiene una carga y el estigma tiene otra carga. Pero igual que cuando jugamos con los imanes cuando nosotros creemos o queremos de que se junten en otra parte, los imanes es como que nos dicen, no, ingeniero, no en esa parte, yo me junto aquí. Es decir, eso ya sabemos ahora. Y sabemos cosas tan interesantes como estas, por ejemplo. Las manzanas necesitan polen de no su propia planta. Realmente malos comunes, que sugiere una idea del mal común. Necesita mucho polen externo para producir frutos. Pero lo mismo no pasa en el durazno, porque por ejemplo en el caso del durazno, vuelta el 97% de los frutos se autofecundan. Entonces, ¿qué pasa con el polen de los duraznos y qué pasa con el polen de las manzanas? Entonces ahí hay un tema muy amplio por estudiar, por ejemplo, la androesterilidad. El día de mañana hemos de profundizar un poquito sobre eso, pero vayamos más adelante. Dice, las flores se comienzan a abrirse en la tarde y en las primeras horas de la mañana emiten polen y se permite o presenta receptividad de los estilos. Pero las estructuras encurvadas de las anteras y las conchas de los pétalos y la separación de los estaminoides no permite su autopolinización, dice León en el 2000. Y eso es cierto. Porque, por ejemplo, aquí tengo una flor de cacao. Y una flor de cacao, si nosotros nos damos cuenta,
Hacia acá dentro de donde que no puede casi indicar mi cursor, está el pistilo. Es decir, está el estilo y el estigma. Pero aquí están los pétalos y los pétalos tienen un encorvado acá. Y aquí están los estambres y los estambres también vemos que están encorvados y medio dificultándose por sus propios pétalos para que los granos de polen pasen de aquí hacia acá adentro. Y más grave, cuando la naturaleza, no sé por qué razón, porque así tenemos que ponernos a pensar, tiene unas estructuras que no tienen las otras flores, que se llaman estaminoides. Y estos estaminoides dan la idea de que es como que ella estuviera, me refiero a la flor, parte femenina, estuviera encerrada en una cárcel. Como que diciéndonos, ahora que estamos en pandemia también, tienen que trabajar en un sistema sostenible. Es decir, tienen que entender de que ciertas especies necesitan de insectos específicos, que tienen que atravesar estas barreras, que tienen que entrar con los granos de polen hacia acá adentro de esta especie de cárcel. Y entonces, ahí es donde que yo me he puesto a pensar y accedí a esta conferencia. Vuelvo y repito, no soy un cultivador de cacao, soy fisiólogo. Aquí debemos entender de que la propia planta nos está mandando un mensaje. Y el mensaje es, preocúpense de la naturaleza, de los aliados de esta flor. Preocúpense de los insectos. Preocúpense de ustedes. Y aquí, por ejemplo, yo me preocupé. Fíjense lo que tengo en mis manos. ¿Sí? Hecho por Otto Soria. La compilación de todo lo que es polinización natural del cacao. Solo un curso íntegro no podría abarcar todo lo que he tratado de leer respecto a la polinización del cacao por parte de los insectos. Debemos meternos en otro mundo. Debemos entender que todo está correlacionado. Una planta no está sola en el universo. Una planta está relacionada con su clima. Y dentro del clima, para el caso del cacao, hay 4 factores súper interesantes. La temperatura, la humedad, la luz, el viento. Y cuando nosotros nos ponemos a desagregar un poquito más, la de temperatura y la humedad dice que son los factores más importantes. Lo bueno de este material que tienen acceso ustedes es de que para cada cosa en la que estoy aseverando, tengo puestos, ¿quién dice? ¿Y dónde está la información? Para que ustedes se preocupen en seguir un poco más adelante. Dentro de los factores que tienen que ver con la floración y la fructificación del cacao, y hablando del clima, la temperatura para el cultivo del cacao debe estar entre estas variables. Fíjese, 23 grados centígrados, lo ideal. 23 grados centígrados de mínima y 32 de máxima, según estos compañeros del Perú. ¿Y qué le notan de curioso entre los 23 y los 22? Bueno, yo sí noto algo curioso, porque estoy metido en muchas cosas de códigos que no tienen que ver solamente con las plantas, sino con los indígenas. Y los indígenas también tenían un kipux, y los indígenas tenían números. Y los indígenas sabían que era una planta sagrada, como también los del babaco, porque el babaco los decían el fruto del sol. ¿Y por qué le decían el fruto del sol? Porque los indígenas se dieron cuenta de que el babaco no tenía semillas. Y si no tenía semillas, entonces no tenía papá. ¿Y cómo es que una madre puede producir un fruto sin tener papá? Entonces, ese era el hijo del sol. Pero les dejo la inquietud. Solamente acuérdense de 23 y 32. 23, visto en un espejo, sería 32. Pero lo interesante también que se cumple en todas las plantas es que lo óptimo, 25 grados centígrados. 25 grados centígrados, cuando yo he dado capacitación para flores, es la temperatura media ideal de la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis les gusta los 25 grados. Si la temperatura sube de 25 grados igual al cacao, el cacao solo crece y hace hojas. Pero si la temperatura se mantiene alrededor de los 25 grados centígrados, el cacao hace cacao. Es decir, tenemos que entender que cada especie está relacionado con un código. Hablando del clima, las temperaturas extremas, lo que vimos antes, son las que tienen relación con dónde pones el cultivo del cacao. Fíjese, por ejemplo, la absorción del agua, regresemos.
La absorción del agua y los nutrientes por las raíces de la planta se ve afectada por la temperatura. Pero ¿cuál es ese límite en el que se ve afectada la temperatura? ¿Sí? Aquí vemos que un aspecto a considerar para esto es los 15 grados centígrados. Porque dice que temperaturas menores de 15 grados centígrados, la actividad de las raíces disminuye. Y aquí también, desde el punto de vista fisiológico, hay muchas cosas que nosotros nos despreocupamos, ¿sí? Las raíces no crecen en el mismo momento que las hojas. La curva de crecimiento de las raíces es totalmente diferente a la curva de crecimiento de las hojas. Es decir, primero como en la semilla, por sentido natural, primero en una semilla se genera una radícula, es decir, la raíz. Y solo cuando esta radícula haya explorado el suelo, entonces a continuación de que se ha generado una radícula, entonces comienza a crecer la parte aérea. Y en las plantas de hoja perenne, cuando está creciendo las hojas, no están creciendo las raíces. Y a la inversa, cuando están creciendo las raíces, no están creciendo las hojas. Entonces hay que pensar en esa forma. Pero ahora que tenemos tecnología para predecir inclusive cuándo va a ocurrir nuestra cosecha, ¿por qué? Hemos incorporado los grados día desarrollo. Por ejemplo, no encontré en el Ecuador al menos ningún trabajo relacionado con la parte reproductiva que esté hecho con base en los GDD, en los grados día desarrollo. Y para entender de mejor manera los grados día desarrollo, un huevo de un insecto, y todos los seres vivientes tenemos el mismo concepto de acumulación de unidades calor. Un huevo de un insecto o un huevo de un ácaro, para transformarse de huevo a ácaro, necesita una cierta cantidad de grados día desarrollo. Es decir, si es que la temperatura se mantiene un poco más alta, ese huevo va a eclosionar y hacerse un adulto más rápido. Y eso hemos podido comprobar ahora que tenemos cultivos en invernadero. Por ejemplo, un cultivo en invernadero, los ácaros comienzan a multiplicarse cada generación de pronto cada 6 días, cada 7 días. Y a campo abierto, afuera del invernadero, de pronto su ciclo ocurre en 11, 12 días. ¿Qué significa? Que un individuo que está puesto en lugares donde que se acumula más rápidamente los grados de desarrollo, entonces su velocidad de ir cambiando de un estadio a otro estadio en su fenología es diferente. ¿Por qué me permito yo hacer esta explicación? No encontré, por ejemplo, en el caso del cacao, no encontré este cuadro que tengo, por ejemplo, aquí. Aquí está la fuente. Este cuadro es chileno. Talca, vean. Para la manzana, nosotros sabemos de yemas verdes a puntas verdes, a ramillete, a botón rosado, a flor, hasta llegar a la cosecha, sabemos exactamente cuántos grados de desarrollo se han cumplido. Es decir, ahora manejamos otras metodologías más sofisticadas. En ese sentido, hay que también estudiar. Dentro del clima también otro factor, por ejemplo, la velocidad del viento. 4 metros por segundo, y si es que no está bien la sombra, las plantas se pueden defoliar. Pero lo mismo no ocurre si es que las plantas están sometidas a velocidades de 1 a 2 metros por segundo, y si la sombra es adecuada. Es decir, hay mucha información que tiene que ver con la relación de la planta con el clima. Para plantaciones establecidas, por ejemplo, se considera que una intensidad lumínica menor al 50% del total de la luz dice que limita sus rendimientos, mientras que una intensidad superior al 50% del total aumenta. Es decir, cuando hablamos de sombra, habría que hacerse la pregunta, sí, pero ¿y cuánto de sombra? Yo, por ejemplo, cuando tuve un asesor que vino de México, el doctor Daniel Díaz Montenegro, cuando algún técnico en el lineal hablaba de poco, mucho, nada, poquito, lo que decíamos es, pero ¿qué es poquito? ¿Qué es bastante? Entonces tenemos que nosotros entender que hay cosas que hay que manejarlas con más criterio, con mucho más sutileza, con mucho más tecnología. Y es cierto que también los compañeros, yo he aprendido mucho de los productores. Por ejemplo, los productores, alguna vez cuando trabajaba acá en Tungurahua, me decían, ingeniero, en plena floración hubieron relámpagos, no va a quedar fruta. Yo decía, bueno, ¿y ellos por qué saben
que eso es así. Claro, ellos solamente ven el fenómeno, pero luego ahora que tenemos microvoltímetros nos damos cuenta de que para que ocurra la fecundación, la unión del polen con el estigma, que germine el grano de polen y que llegue los granos del tubo polínico con sus núcleos espermáticos a la doble fecundación, se necesita carga eléctrica. Pero si ven, la observación de los agricultores hace que los técnicos después nos preocupemos por saber por qué eso es así. Pero aquí hay otro nuevo tema, por ejemplo, la juvenilidad. Yo voy a hablar cosas muy superficiales ahorita de juvenilidad. Un poco de eso voy a retocar también el día de mañana, pero hablar de juvenilidad, ¿qué es? El periodo en el cual las plantas no pueden florear. Es decir, si el cacao tiene una etapa inicial en la que no puede florear, ahí es cuando nosotros deberíamos aprovechar ese tiempo para podar. Pero con todos los conceptos, por supuesto, porque podar no es armarse de valor y tomar una tijera y cortar las plantas. No, 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 podar no es eso. Eso es una poda con J, es decir, joda, no poda. Hay que tener criterios, hay que manejar luz, ángulos, forma, sombra, organogénesis, sobre todo esto, organogénesis. Una cosa es una planta de cacao y otra cosa es una planta de durazno. El durazno carga en la última rama del año, el cacao en los troncos más viejos. Desde ahí uno es una cosa y otro es otra cosa. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Para que ocurra la juvenilidad, ¿no es cierto? Tiene que, para que salga más bien la especie, cualquier especie de la etapa juvenil, se necesita un mínimo de divisiones celulares. Para entendernos esto de mejor manera, sobre todo para los compañeros productores. A veces utilizamos un léxico muy complicado, un mínimo de divisiones celulares. Pero para entender qué significa eso, es que la planta tiene que crecer muy activamente, igual que en nuestra especie. Por ejemplo, mírenle ustedes a una niña de 12 a 13 años y compárenle con un niño de 12 a 13 años. Resulta ser que ella parece que ya le está pariendo a ese niño. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las mujeres salen del periodo juvenil más rápido que los varones, nosotros. La curva de crecimiento de una mujer es más rápida, pero termina más rápido también. A los 18 años una mujer ya no sigue creciendo, ¿sí? Pero los varones crecemos hasta los 26. Y por eso es que la naturaleza es sabia. ¿A quién le encargó el mantener esta especie? A una mujer, porque se adelantó en el tiempo con su curva de desarrollo. De lo contrario, nuestra especie estuviera en peligro de extinción si estuviera a cargo de nosotros los varones, que mientras ella a los 18 años ya es una mujer completa, nosotros a los 18 años todavía no estamos suficientemente maduros. Es decir, tiene que haber un cierto número de divisiones celulares para que el individuo deje de ser joven y pase a ser adulto. Y eso depende del balance hormonal. Por eso la mejor explicación de las divisiones celulares es el balance hormonal. Para que una niña tenga su primera menstruación, tiene que tener un X balance hormonal. Si no se logra ese X balance hormonal, no llega a ser o deja de ser niña y pasa a ser mujer. Pero para eso también interviene el balance nutrimental y la genética. Hablando ya de plantas, una cosa es una variedad, otra cosa es un clon, otra cosa es un cultivo micropropagado y otra cosa es una planta proveniente de una estaca, etcétera, etcétera. Y todo esto es juvenilidad. El origen de las plantas tiene que ver mucho con la juvenilidad. Por ejemplo, una planta de semilla va a necesitar mucho más tiempo, muchísimo más tiempo va a necesitar una planta de semilla para entrar en producir que una planta de pronto de un acodo o de una estaca que ya se sacó de la etapa adulta. Por eso es que también hablamos de que cuando se ingesta, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos yemas de una planta ya madura, productiva, y esa planta productiva es la que se va a manifestar sobre un post-ingesto. Para todo hay un balance hormonal. El balance hormonal es más o menos como lo que dice la Biblia: para que se caiga una hoja está la mano de Dios. Para que germine una semilla hay un balance hormonal.
para que la semilla no germine, también hay otro balance hormonal. Para que la planta deje de crecer, hay un balance hormonal. Para que la planta florezca, hay otro balance hormonal. Para que la planta amarre frutos, hay otro balance hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que una flor llegue a producir, tiene que haber muchos cambios. Por ejemplo, el primer cambio, el más difícil de entender posiblemente, es el que se llama inducción floral. ¿Y cómo está definida la inducción floral? Yo me acuerdo en el posgrado cuando le preguntaba a mi maestra de fisiología, justamente. Dice, es la manifestación de la información previamente reprimida. Yo dije, oiga, maestra, quedé peor que antes. ¿Qué significa eso? La manifestación de la información previamente reprimida significa lo siguiente, que una mujer, al igual que una planta, estuvo diseñada para que con cierto número de divisiones celulares, un momento dado tiene que llegarle una señal a la yema vegetativa para que deje de ser vegetativa y se transforme en yema floral. Cuando esa señal llega a la planta, estamos hablando de la inducción floral. Se tiene que detener el crecimiento. Yo no he visto ninguna planta que germine y que haga flores. Pensemos en una planta de maíz. Una planta de maíz germina, crece, hace varios entrenudos, cumple el número de entrenudos y luego florece. Lo hace también el tomate de árbol. Del tomate de árbol me sé el número de entrenudos que debe tener. El tomate de árbol debe tener 19 entrenudos si la planta proviene de una semilla. Si la planta no proviene de una semilla, ya puede producir mucho más antes. Es decir, si yo tomo una estaca de una planta adulta de tomate, puede producir mucho más antes. Es decir, debo entender qué significa inducción floral. Se habla de una señal bioquímica. Inclusive yo tengo un buen trabajo que lo voy a presentar mañana de un ecuatoriano, ahí sí también tengo que decirle, de un ecuatoriano, que habla de la hoja que manda la señal para que abajo se produzcan flores. Antes se hablaba del florígeno, pero resulta ser de que los científicos se pusieron a pensar, ¿y qué es el florígeno? Como siempre nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué es el florígeno? A ver que nos demuestren qué es el florígeno. Y resulta ser de que no pudieron demostrar qué era el florígeno. Si es un compuesto bioquímico, ¿cuál es el compuesto bioquímico? ¿Cómo se llama? ¿A qué grupo pertenece? Entonces, el florígeno ya es un cuento ahorita. Solo eso quería aclarar. ¿Sí? El florígeno ya es un cuento, porque más bien todo depende de otros factores, como la fenología, el desarrollo en el tiempo, del clima. De eso depende esto. Luego de que le ha llegado la señal a una yema vegetativa de cacao que va a ser una flor, se tiene que observar cuál es el primer cambio visible que ocurre de esa flor. Por ejemplo, busqué trabajos para poder extraer a esta conferencia. En el Ecuador no encontré ninguno de iniciación floral, por ejemplo. ¿Y qué pasa en la iniciación floral? Tiene que cambiar el balance hormonal. Tiene que haber regresión nutrimental. Pero regresión nutrimental, ¿de qué hoja? Si en el tallo gruesote no están las hojas. Tiene que regresar de las hojas distales, unas hojas que están por ahí arriba, lejanas al tallo, de la que tiene que venir la señal para que haya el primer cambio visible de que una yema vegetativa se transforme en yema floral. Es decir, es interesante la regresión nutrimental, pero más interesante entender de que existen en el cacao hojas distales. Y las hojas distales son aquellas que no sabemos en dónde están trabajando y que tiene que haber una cierta relación fuente y demanda. Es decir, si la demanda es de una flor para que se abra, la fuente, que es la hoja, debe mandar productos a esa demanda. Y a eso se llama relación fuente-demanda. En los frutales en los que yo he estado manejando, en los que he estado investigando, en los que son muy fuertes, si me preguntan cuál es la relación fuente-demanda del durazno, le digo 40 a 50 hojas. ¿Y qué significa entonces eso, ingeniero? 40 a 50 hojas. Que para que se produzca un durazno como debe ser un durazno, grande, dulce, rico, tienen que haber 40 a 50 hojas por cada fruto. Si es que hay muchas hojas, estoy perdiendo plata porque no tengo frutos. Y si es que tengo muy poquitas hojas y un montón de frutos, tengo una tontera de rendimiento. ¿Cómo me escuchan? Sobre todo para los señores productores. La relación fuente-demanda es interesante, hay que estudiar. Y luego de que ya se ha iniciado una flor en su proceso, se forma la flor. Pero ¿cómo se forma una flor, ingeniero Soria? Desde afuera hacia adentro. Primero el cáliz, después corola,
después androceo y después gineceo. Pero para que ello ocurra, se necesita nuevamente balance hormonal, balance nutrimental, entender que los ritmos del crecimiento de la raíz y de la parte aérea no ocurren al mismo momento, que ya hablé, y tiene que detenerse el crecimiento de toda la planta, de una parte de la planta, a veces de las hojas distales, pero todo esto tiene que ocurrir porque todas las plantas tienen letargo. No hay ninguna planta en el universo, al menos estudiado por nosotros los fisiólogos, que no tenga que descansar. Y cuando tiene que descansar, tiene que detener su crecimiento. Y para que detenga el crecimiento, tiene su relación estrecha con el clima. Y para que esos cambios ocurran, tiene que darse a nivel de una yema vegetativa lo que tengo aquí. Un meristemo vegetativo que todavía no ha recibido la información de que va a ser transformado en flor es puntiagudo, o al menos es una lomita, para que nos entendamos. Este es un corte observado al microscopio. Es una yema que se le tuvo que cortar para ver qué cambios había. Cuando esta yema, que es puntiaguda, se comienza a aplanar, se aplana el meristemo, como lo que estoy indicando con el cursor, entonces a este proceso se llama iniciación floral. Y como todo en la vida, cuando se inician las flores, como todos en nuestra vida también aparecen los cachitos. Y cuando aparecen los cachitos son rumores, son rumores. Fíjense, lo primero que se forma de una flor son los sépalos. Luego de que se han formado los sépalos, hacia el interior tienen que formarse los pétalos. Luego de que se han formado los pétalos, tiene que formarse el androceo y finalmente se forma la parte femenina de la flor, es decir, el gineceo, con lo que sería el estigma, el estilo y acá abajo el ovario. Por ejemplo, una información de este nivel que tenemos para otros frutales, en este caso, por ejemplo, para el almendro, no encontré para el cacao. Y es ahí donde que yo digo, la academia debe meterse en otro nivel del estudio del cacao, porque acordemos de que el cacao siempre ha sido, como dijo el ingeniero al inicio, una planta de mucho interés. Y el Ecuador, hablando solamente de los datos que me acuerdo por parte del mismo, ¿no? 500,000 hectáreas. 500,000 hectáreas de cacao no es cualquier cosa. Yo creo que 500,000 hectáreas de cacao merecen darle la atención que se debería dar. Y como para que ustedes, porque en la universidad me enseñaron a ser muy crítico, súper crítico. Yo por eso les pido disculpas si estoy resultando en algunas partes muy crítico. Fíjense, estos son cortes hechos por estudiantes míos en el posgrado. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, el estudio de flores de durazno. Aquí está formado todo. Aquí está la parte ya femenina de la flor. Aquí está el ovario, aquí está el estila y aquí está el estigma. Y también aquí pueden ver ustedes los granos de polen. Y entonces lo que están en los libros como una figurita, yo puedo ver en las plantas en vivo y en directo, en lo real, que es un poco lo que tenemos que hacer en la academia. Acá, por ejemplo, fíjense, 3 yemas de duraznos disectadas. Aquí encontró un estudiante curioso, encontró que estaban 2 flores unidas. Es decir, este iba a ser un fruto siamés. De esos duraznos que sale uno pegado de otro durazno. Y también encontró cosas curiosas, como por ejemplo, que las yemas ya están formadas. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ya está formada toda la parte femenina de la flor. Aquí está el estigma, ya se le ve clarísimo. Pero también está atacado por monilia. Y entonces nosotros, ¿qué nos hemos preocupado? A veces nos preocupamos mucho de las enfermedades, de las plagas, pero no nos preocupamos mucho de entender cómo hay que manejar a los frutos, cómo hay que manejar a las plantas. Vean esas lindas curvas. Ahora voy más rápido, ¿sí? Aquí está un material nuevo. Aquí están 4 genotipos. Y fíjese cómo es la curva de crecimiento de los botones florales. Vea un botón floral cómo ha sabido crecer. Esta me gustó mucho. Es una S perfecta de Soria, vea. Soria. Interesante. Todos nos demuestran que tienen un tipo de curva que se llama simple sigmoidal. Por ejemplo, no encontré esta información para nuestros cacaos, por ejemplo. ¿Y cómo crece un fruto de cacao? Aquí está
fruto. Y acá abajo están los días después de la antesis. Es decir, desde la floración hasta cuando un fruto madura, ¿cómo es que se producen los frutos? ¿Cómo crecen los frutos? Y nos damos cuenta de que todas corresponden a una S. Bueno, aquí parece que ha estado, ¿no es cierto?, en esta partecita de aquí, parece que ha estado tal vez chumadito el investigador, porque vemos un dato que casi se sale de la lógica de aquí. Muy alto este dato. Pero el resto de curvas se les ve tan bien tomadas que ha estado en juicio. Vean. Por ejemplo, aquí, tengo curva de crecimiento de frutos. ¿Sí? Fíjense cómo de bien crecidos están los frutos. Cómo de bien crecidos están los frutos y qué curva hacen. Hacen una simple sigmoidal. Es decir, tenemos que entender cómo crecen los frutos. ¿Cuál es su curva? Y una vez de que nosotros nos metemos a los frutos, no es lo mismo cómo crece este. Por ejemplo, este es un flaco largo y este no es tan flaco, pero al final este se hace más anchito, lo que significa que hay que medir en la parte media, en la parte prominente, el largo, la longitud, se puede hacer un montón de cosas. Pero lo cierto es que la información de esto no encontramos. No encontramos para el caso de Ecuador. No encontré. Fíjense, aquí está una curva de crecimiento también hecha muy bien, ¿sí? Aquí está la fuente, vea, aceptado en julio del 18 de la Universidad de Chiapas, México. Yo en México recibí muy buena información. Realmente hay cosas interesantes, ¿no? Interesantísimas. Vean todo lo que hay de la forma del fruto. Hay frutos de cacao y cacao. Pero todo está sistematizado. Pero esta información realmente es nueva. Si se dan cuenta ustedes, vean los compañeros colombianos, estos recién lo tienen publicado en 2018, es decir, un poquito antes de la pandemia. Imagínense, recién en el 2018 nos preocupamos del fruto de la bebida de los dioses. Yo ahí soy súper crítico. Debimos habernos preocupado hace mucho tiempo de eso. Fíjense, coloración de los frutos cuando está inmaduro y cuando llegan a su madurez. Hay frutos que pueden ser rojos de este color, etcétera, etcétera. ¿Y qué implica todo esto? Relaciones de la planta con el ambiente. ¿Qué pasa? Tenemos que estudiar a las plantas. Fíjense aquí, ya vamos terminando, ¿sí? Ya vamos terminando. Fíjense aquí estas 4 fotos, decidoras de todo lo que estoy hablando. El aguacate, ¿sí? Por su propia naturaleza, produciendo aguacates en las puntas de las ramas. Las mandarinas, como buen patateño, no digo mandarinas, sino como buen patateño, fíjese hacia un poquito el interior de las hojas. Ahí están los frutos de la mandarina, pero de las mandarinas cosechadas y producidas por el ingeniero Soria, o de los babacos producidos por el ingeniero Soria. Fíjese, el babaco es un poco parecido a este. ¿Por qué es un poco parecido? Porque es un solo tallo en el que se van formando las flores, pero la gran diferencia del babaco con el cacao, ¿cuál es? Que en el caso del babaco la relación fuente-demanda es una hoja para cada fruto. Facilito. Yo sé que entonces una hoja, el rato de que tomo una hoja de un buen babaco, de una buena planta como esta de mi invernadero, tomo y le mido el área foliar, entonces tengo por lectura directa cuántos centímetros cuadrados de hoja están haciendo la fotosíntesis para tener estos tan lindos babacos. Pero acá las cosas cambian, jóvenes. Bueno, no jóvenes algunos, ya han de ser como yo también. Pero sobre todo para los jóvenes, a ver qué cambien esto. Aquí hay que ser observadores. ¿En dónde se forman los frutos? ¿Qué hemos observado? Por ejemplo, si una rama no les llega la luz en esta parte, no veo que pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, para que se dé el cambio de una yema vegetativa a una yema floral, necesita luz. Que el cacao no necesite mucha intensidad, no estamos diciendo que no necesite luz. No hay que confundirse. Necesita una cierta intensidad y la calidad de la luz para producir. Vean, por ejemplo, esquemas que pueden romperse, ¿sí? Se dice que de los aguacates, su capacidad de fecundarse es entre 0,1 a 1%.
¿Con qué creen que están pegados estos frutitos entonces? Con brujita. No, señores, se puede modificar eso. Es cuestión de fisiología. Si yo le doy un X balance hormonal, es posible que multiplique la capacidad de cuajado. Aquí están mis plantas con las que hago experimentos de lo que no se imaginan. Esto es un ensayo, por ejemplo, de brasinoesteroides. En Patate tengo plantas de manzanas tropicalizadas junto a naranjillas del oriente, como que estuviera en Iquian en vivo y en directo. Tengo plantas de naranjilla produciendo al lado de plantas de manzana. Y tengo buenos duraznos, pero oh sorpresa, el cacao que no tengo acá porque no sería la condición ideal. El cacao tiene su magia, el cacao tiene sus secretos, al cacao hay que estudiarlo, al cacao hay que verlo en otra forma. Y finalmente, ¿a dónde quiero llegar? Todas las plantas, no obstante sus diferencias, tienen solo dos sistemas de conducción. Uno ascendente, que es por el xilema, y otro descendente, que es por el floema. Si es monocotiledonia, va a tener vasos que suben la savia bruta y vasos que bajan la savia elaborada. Pero si es una planta como el cacao, va a tener un tronco duro, de madera muy dura, de yemas lignificadas muy duras, que se dice, entre comillas, están muertas, pero no están muertas, solo están de parranda, y una corteza en la que están células vivas. Y estas células vivas de la corteza para el cacao son súper importantes, porque por esta corteza tienen que bajar los compuestos bioquímicos que hagan posible el desarrollo de las flores, porque es una planta cauliflora. Para entendernos de mejor manera, todas las plantas tienen un sistema ascendente por el xilema, sube la savia, es decir, agua más nutrientes sube, llega a las hojas y en las hojas se transforma en otros compuestos que tienen que alimentar las flores. Pero la figurita es bonita. La figurita es bonita. Pero resulta ser de que el cacao no tiene las flores acá. Entonces en el cacao tiene que pasar lo siguiente, tiene que subir, tiene que elaborarse las sustancias de alimentos, si cabe el término, para los cojinetes florales, para las flores en la hoja, y tienen unas de esas sustancias que subir al ápice, donde se mandan las señales, y otras tienen que bajar hacia las yemas, donde que están las flores. Es decir, en el cacao tenemos que entender estos dos movimientos, pero súper bien. Este gráfico es interesante porque nos ayuda a entender que una cosa es lo que hace el xilema, subir agua y nutrientes, como les dije, con células que dice que están muertas. Yo no estoy muy seguro de esto. Por eso les digo, bueno, para explicar está bien, pero por estas células vivas, desde las hojas que están acá, tienen que bajar estas sustancias nutritivas para los cojinetes florales. Y con esto, ¿qué quiero decirles, compañeros? Quiero decirles que al cacao hay que estudiarle, que su forma es otra cosa, que su fisiología es otra cosa, a pesar de que hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, la fotosíntesis en las hojas no va a cambiar. Pero sí hay que entender de que en el cacao están localizados los frutos en otra parte, no cerca de las hojas. Y al estar no cerca de las hojas significa que hay que ponerse a estudiar muchísimo sobre este particular. Bueno, me excedí unos poquitos minutos, pero estuvo bien. Yo creo que con esto entonces vamos a finalizar la parte de la exposición por el día de hoy, en el que hemos hablado realmente de lo que es la morfología, la parte fisiológica, y le he dado bastante peso y vehemencia, y me hizo sentir bien porque a pesar de que salí hace un poco más de un año de las aulas de la cátedra, me siento bien y se cumplió lo que dije. Algún rato voy a estar desde mi casa dando clases. Gracias. Muchas gracias por su intervención, ingeniero Soria. Gracias por esta dinámica clase. Tuvimos varios de sus estudiantes que escribían en el chat desde Facebook. Ahora vamos a tener un espacio de preguntas, preguntas que se generaron durante su charla. Y también a los participantes invitarles, si tienen alguna pregunta, aprovechen este espacio.
Y a ver, vamos a comenzar. Nos preguntan, ¿qué opinión tiene usted sobre la polinización forzada? ¿Cómo incrementaría esto la productividad? Bien, ¿sobre polinización forzada o sobre producción forzada? Polinización forzada nos indicaron, pero si podría Ya, ok. hablarnos Voy a de explicarle ambas. las dos cosas que me parece interesante. Gracias. Bien, sobre la polinización, yo creo que es un trabajo, como siempre he pensado yo, de chinitos. Yo, por ejemplo, soy de las personas prácticas. Soy un patateño práctico. Yo les veo a las abejas como mis obreras, ¿sí? Es decir, yo tengo la escuela en Estados Unidos, vi cosas como estas, por ejemplo. Se puede guardar los granos de polen por años. Yo, de hecho, he hecho pruebas. Por ejemplo, acá el día de mañana les voy a pasar con datos, ¿no? Guardé granos de polen de palma aceitera, 7 años, que estuve dando clases en un curso en la UTE. Y a los 7 años seguían germinando. O sea, sí, yo puedo guardar los granos de polen. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos granos de polen guardados? Ponerles, por ejemplo, cuando la polinización ocurre por abejas, puedo ponerle en la rampa de vuelo. Y las abejas lo único que hacen es salen, caminan y se pegan como con chicle los granos de polen a las patas de las abejas y las abejas van y hacen el trabajo. Pero no quiero decir que no se pueda ir con un pincel y ponerle sobre los estigmas. Pero entonces ahí yo tengo varias dudas. Para que eso funcione, tiene que estar receptivo el estigma. Y para que esté receptivo el estigma, posiblemente es más importante el boro, ¿sí? Y los azúcares. ¿Y de dónde tiene que venir el boro y los azúcares? El boro del suelo y los azúcares de las hojas que tienen que bajar por el floema para que ese estigma esté realmente mojado. Si el estigma no está realmente mojado, no está con fluido estigmático, no va a generarse la germinación del grano de polen. Hablando de polinización, se puede hacerlo. Si la paga, si es que lo que yo voy a recibir por hacer este trabajo paga ese costo, yo digo hay que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de guanábanas, paga. Habría que hacer estudios de cuánto me demoro en poner, ¿no es cierto? Cuando de pronto, el día de mañana vamos a tocar un tema apasionante de eso. Yo puedo hacer de que las plantas estén receptivas por más días. Y para hacer eso, entonces tengo que manejar balance hormonal. Yo puedo hacer que el estigma esté mojado por más tiempo y receptivo por más tiempo. Y tal vez no necesito ir con la brochita y con el pincel a hacer polinización manual, porque posiblemente por costos no resulta práctico. No quiere decir que no funcione. Eso sería polinización. Pero si es que la pregunta era de producción forzada, que de pronto andan muy interesados desde cuando fueron mis alumnos, los chicos, por producción forzada se puede hacer trabajos tan interesantes que en vez de tener una cosecha por año en durazno, se tengan 2 cosechas por año, o como mis uvas que tengo cada 5 meses una cosecha. Es decir, se pueden hacer cosas muy interesantes. Yo creo que en el cacao también se puede hacer producción forzada. Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora que mencionó algo que compartiría acerca de datos y esto, nos mencionaron si al final del curso podría compartir literatura que pueda servir para las personas que están tomando el curso, por favor. Con muchísimo gusto. Yo lo canalizaría a través de las personas que me vieron como instructor. Yo les voy a pasar la información a eso. Ok, muchas gracias. Entonces, atentos a nuestro público. Continuamos con las preguntas. Nos preguntan, ¿el cacao blanco es una buena alternativa en cuestión de rendimiento y resistencia? Bueno, no estoy muy inteligenciado sobre el cacao blanco como tal. Me refiero a que no he profundizado sobre eso. Habría que sacar suficiente información. Cuando yo no sé sobre algo, prefiero no dar mi criterio. Les puedo decir que el cacao negro, es decir, el cacao, el que tiene más teobromina, tiene muchísimo que ver con el desarrollo de un fenómeno que de no ser tratado a tiempo en niños es grave, que se llama LAC, ligera atrofia cortical. Para evitar la ligera atrofia cortical, al parecer, el cacao amargo, el cacao negro, mientras más negro es, posiblemente es mucho mejor. Por eso es que en el caso del cacao blanco, no hay suficientes estudios que nos demuestren su riqueza desde el punto de vista tal vez alimenticio, mayormente
en comparación de la parte negra del cacao. El cacao negro, donde que hay mayor concentración de un montón de otros compuestos, sobre todo pigmentos también que tienen que ver ahora con evitar el desarrollo de cánceres, etcétera, ha estado más estudiado. Por eso es que es interesante, y yo lo que les ponía aquí, voy a ponerle, saber, inclusive, saber desde el punto de vista de del cacao, de las variedades que yo estoy cultivando, qué cacao desde su epidermis mismo hacia adentro, qué cacao tiene más interés o puede tener mayor interés en el mundo ahorita. En otro tema, en el tema de que ahorita no hay que pensar en que nosotros tenemos que producir cacao para vender cacao. Yo creo que en la universidad debemos desarrollar en los estudiantes otra condición. Yo creo que en los frutos del cacao están un montón de compuestos bioquímicos que pueden servir para un montón de cosas, pero que nosotros no estamos sacando el jugo de eso. Y esa pregunta es súper inteligente y yo lo estoy respondiendo con la otra parte, con lo contrario, digamos. No como la parte blanca, sino con la parte de color del cacao. Inclusive de la cáscara del cacao. En la cáscara del cacao hay, por ejemplo, este rojo intenso de aquí. Ese rojo intenso tiene compuestos antioxidantes. Y estos compuestos antioxidantes ahorita son un negocio muy, muy interesante. O sea que nosotros, por ejemplo, debemos verle al cacao como un todo. De hecho, yo no sé si es que ustedes han sido lo suficientemente curiosos para hacerse un batido de cacao de la parte blanca. Es decir, quitar las semillas y la parte blanca del cacao, hacer un jugo. Y se han tomado. ¿Por qué no se han tomado? Se van a morir. No. ¿Quién sabe? En mi casa no sabía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro. Y gracias también por ese comentario que nos hace de potencial que nos falta conocer al cacao y algo que usted repetía mucho en la charla de nos queda un montón por estudiar, ¿no? Y vean, y cuando estén en un cacaotal, no hay cosa más refrescante que partirle una mazorca de cacao y comerse lo blanco del cacao. Creo. Yo lo he hecho por experiencia, por eso les digo. Sí, claro que es delicioso. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el nivel óptimo de luminosidad para la fisiología de la planta? Ya. Se habla de que está alrededor de un 50%, pero con tendencia a que sea de un 50% hacia adelante. Por ejemplo, el material que yo les pasé ahorita, que mañana lo voy a retomar, de los peruanos, me pareció interesante. Los peruanos me andan comentando ya cosas como diferentes, es decir, mientras le ponemos un poquito más de luz que el 50, 55, 60%, hemos visto que los rendimientos, sobre todo de los cacaos, de los que estamos hablando, de estos cacaos que tienen una piel de color oscura, se ha aumentado el rendimiento. Y ahí es, más bien yo quiero ser crítico, nuevamente como me formaron en la universidad. Busqué de saber qué trabajos tiene el Ecuador con qué niveles de sombreamiento del cacao. Y encontré unos que les voy a pasar mañana, con efecto inclusive de la poda y sombreamiento, en Colombia. En Colombia están haciendo muchos más adelantos en el caso del cacao. Y eso, claro, a uno le duele un poco porque es feo compararse, pero yo me doy cuenta de que a veces nosotros como país es como que nos quedamos. Y es ahí donde que yo siempre he sido crítico hacia mi propia alma mater. Yo les he dicho, la universidad tiene que ser la que gestione un cambio. Debemos meternos a hacer más investigación como respuesta hacia eso. Totalmente cierto y seguro los estudiantes que están participando en este curso serán muy alentados por lo compartido por usted. Continuamos con la pregunta y dice, ¿qué criterio? Oh, perdón. Ya, solamente un comentario. ¿Sí? Vean, por ejemplo, un trabajo interesantísimo que está recién publicado en 2018, para que vean que cuando ustedes tengan que hablar de algo, también tienen que interiorizarse bien, bien, bien. En el 2018, los colombianos hacen un trabajo interesante con caucho como cobertura, o sea, para dar sombra, y también con teca. Entonces, los sistemas que ellos están desarrollando son súper interesantes porque la teca sigue creciendo, me da la sombra que necesito,
Sigo produciendo cacao y algún rato también tengo cacao y teca. Es decir, tenemos que pensar en sistemas. Y eso es más alentador hacia lo que yo les comenté de los insectos. Es posible que cuando yo pongo más plantas dentro de un sistema que no sea puro, tal vez regresan las poblaciones de los insectos que hacían ese trabajo para no tener que recurrir al pincel. Ujú. Interesante estrategia, los sistemas agroforestales. Ok, continuando, nos preguntan, ¿qué criterio tienes sobre el uso de bioestimulantes para la fecundación? Bueno, yo he sido uno de los que más posiblemente en el Ecuador ha trabajado sobre eso en producción forzada, que es un poco lo que le preguntaba al principio, si no se referían más bien a producción forzada. Y yo creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Hay trabajos como el que voy a hablar el día de mañana que podrían hacerse en cacao, utilizar ciertas moléculas que pueden ser extraídas de plantas mismo y que podrían ayudar a mejorar la capacidad polinizadora. Eso vamos a verlo con más profundidad, pero les adelanto en decir, porque no vaya a decir, no nos quiso, no sabía y ya va a estudiar. No, ya tengo estudiada esa parte de la pregunta y les voy a comentar. Poliaminas es una línea interesantísima. Brasinoesteroides. Los brasinoesteroides con los que hice ese trabajo que les presenté, esa foto del aguacate, pueden ser un furor para el cacao, como ejemplo. Genial, entonces no se olviden de participar en las charlas de mañana y pasado mañana. Continuando, respecto a las condiciones ambientales para la polinización del cacao, ¿el efecto lunar muestra alguna relación significativa en la polinización? Bueno, peor de eso vamos a encontrar trabajos, pero debo decirles, yo trabajé con una tesis de investigación en el IASA, haciendo un trabajo de los efectos de la luna para enraizar justo plantas de babaco, o sea, tallos de babaco para propagación vegetativa, con unas respuestas interesantísimas, porque el movimiento de los fluidos tiene que ver directamente con la presencia o ausencia de luna o su fase. Y no nos olvidemos, como yo soy uno de los que está dedicado un poco más a averiguar los, los códigos, el código de nuestra especie está también regida por la luna. Porque, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta nosotros que para que un universo se produzca en otro universo, que serían ustedes las mujeres, se necesitan de 28 a 30 días. Y esos 28 a 30 días tienen efecto muy marcado también de la luna. El problema que tenemos, sobre todo en la Universidad Ecuatoriana, y por qué les voy a hacer este comentario, es porque creemos que cuando nos metemos a la luna es una tecnología de chamanes, cuando deberíamos verle a la luna como un cuerpo que está haciendo su trabajo sobre el movimiento de las grandes masas de agua o de los fluidos. ¿Por qué un habitante de la playa sabe cuándo sube y cuándo baja la marea? Porque ha sido simple y llanamente un observador de lo que pasa con esa gran masa de agua. ¿Ustedes creen acaso que esa gran masa de agua es porque se llenan y los ríos se cargaron más? No, están equivocados. Es influencia de la luna en el movimiento de lo que es flujos. Por ejemplo, en el caso de las plantas, para que ese fluido estigmático esté presente, que se llama agutación técnicamente, es más propicio que ocurra eso en una X fase lunar. Pero estudios terminados de eso, muy poquitos, muy poquitos. Bueno, en cacao ninguno, no encontré, sino yo lo hubiera traído de cacao. Pero pueden leer, por ejemplo, en el IASA hay tesis dirigidas por esta persona en relación a propagación, sobre todo en Babaco, con resultados impresionantes del efecto de la luna. Gracias. Y si podría compartirnos lo que acaba de mencionar, por favor. Al parecer hay personas que han estado interesadas en esta información. Tenemos como pregunta, ¿cómo afecta el magnesio para mejorar el flujo del floema? Ya, más que del flujo, pero el magnesio es un elemento súper interesante que les voy a explicar. Para que exista una molécula de clorofila, el centro de la molécula de clorofila, desde el punto de vista bioquímico, es un átomo de magnesio. Es decir, el magnesio es la antenita, si cabe el término, para que logren entender también los compañeros
productores. Cuando a una planta le falta magnesio, por más que tenga buena luz, esas hojas no van a hacer fotosíntesis eficiente, porque debe haber el magnesio para que exista clorofila. Y si no hay clorofila, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay azúcares. Y si no hay azúcares, no hay respiración. Y si no hay respiración, no hay ácidos orgánicos, no hay proteínas, vitaminas, aminoácidos, etc. Es decir, el rato que a una planta le llegue a faltar seriamente magnesio, se afecta todo el aparato fotosintético. Y eso hace que la fuente, que es la hoja, no produzca las demandas que necesita, por ejemplo, en este caso, un cojinete floral que está allá abajo de la planta en el tronco principal. Así funciona el magnesio. Gracias por la respuesta. Tener variedades de cacaos distintas, cercanas, ¿podría promover alguna hibridación y reducir la calidad de los productos? Bueno, hay que entender lo siguiente. Se va a producir hibridación siempre y cuando ustedes tomen las semillas de esos frutos de cacao, les hagan germinar y ahí van a tener como toda nuestra población, ninguno igual a otro, como es nuestra población. Es decir, usted totalmente diferente a mí y la persona que está al lado suyo totalmente diferente al otro. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso en el que estamos cruzando los genes. Pero desde el punto de vista de la productividad, lo que habíamos visto en la conferencia, el cacao tiene más del 95% de polen que debe fecundarlo de fuera. Visto de otra manera, igual que la manzana, el cacao es una planta que no le gusta el matrimonio interno suyo, si no le gusta a los vecinos. O sea, necesita polen de plantas vecinas. Viéndolo así, en ese sentido, para que nos entendamos claramente, el hecho de tener más variedades lo que va a asegurar es de que algunas que antes no cargaban mucho logren hacer mazorcas de cacao. Siempre y cuando yo no tome esas semillas de esas mazorcas de cacao y siga multiplicando, esa variedad va a seguir siendo productiva, porque el grano de polen solo le está ayudando para que se fecunde y se forme el fruto. Si saco las semillas y sigo haciendo germinar, claro que van a haber hibridaciones, buenas y malas, por supuesto, porque en medio de esas puede estar la planta que andamos buscando también. De hecho, en nuestra población, para que lo veamos claramente, cuando tenemos varias variedades que están juntas o que están mezclándose entre ellas, si yo cojo frutos de esas y hago germinar, una de esas va a ser la reina de belleza que ando buscando también. Es decir, veámoslo así, van a haber cosas buenas y cosas malas, pero desde el punto de vista de la polinización, se va a mejorar la capacidad de polinización y de producción, como dicen ustedes en el argot popular los estudiantes, a lo bestia. A lo bestia. Claro que sí. Continuamos con las preguntas. A su conocimiento, ¿qué diferencias hay en esto de cultivo de cacao en sistemas agroforestales, monocultivo y cómo esto impacta en la productividad? Yo creo que ahí hay mucho que estudiar. Por ejemplo, me estoy acordando de que cuando era jefe del programa de frutales, iba a recorrer la granja experimental Palora, donde que desarrollamos ahí el primer cultivo del fruto del dragón, de la pitahaya. Y en ese entonces era jefe del programa de frutales. Y en una conferencia que les di hace, ¿qué será cuántos años? Ni me acordaré. Les decía que lo que hay que hacer es pensar en especies que sean amigas del cacao. Por ejemplo, hay ciertas especies que pueden tomar el nitrógeno del aire y que pueden fijarse en el suelo. Y que a la vez le dan sombra al cacao. Y que al darle la sombra al cacao y a la vez darle nitrógeno, es una planta compañera interesantísima. Entonces, los sistemas ya más diversos, agroforestales, para mí son la solución a un montón de problemas, porque vuelvo nuevamente a repetirle lo que les dije. Los insectos estaban en equilibrio hasta cuando nosotros decidimos cortar ciertos árboles, ¿verdad? En la selva. Y como ahora ya están los árboles cortados, ahora debemos pensar en forma inversa. Si ya hemos cortado y está el suelo desnudo, entonces ahora hagamos cosas lógicas. Una selva organizada, en hileras de varias especies que se ayuden entre ellas. Ese es mi concepto filosófico, que lo dije hace muchos años, muchísimos años. Y seguro ahora es el llamado hacia mejorar la productividad.
Continuamos con las preguntas. Nos preguntan, ¿qué tan productivo puede ser la floración inducida? ¿Y existe algún efecto negativo de esto en la planta? Yo creo que, ingeniero, ¿me escucha? Creo que lo perdimos un momento. Muy alentadoramente para los cultivadores de frutas, para lograr lo que se llaman las cosechas múltiples. Pero para eso, y por eso le di mucho peso a esta partecita de la conferencia. A mí me gusta a veces retroceder un poquito y que queden las cosas claritas, ¿sí? Este trabajo, esta parte de aquí, de entender que se haya cumplido este trabajo, si es que una flor ha formado adecuadamente hasta la parte femenina, y yo le aplico un inductor o un promotor de crecimiento, esta flor se va a abrir y con seguridad esta flor se va a hacer un fruto. Pero ¿qué pasa si yo vengo con un producto y le aplico en este momento en el que todavía no está formado la parte femenina? Es decir, aquí estaban formados solo los sépalos y solo los pétalos. ¡Oh, sorpresa! Ese inductor de brotación va a abrir solo pétalos y sépalos, pero no va a haber fecundación, porque todavía no estaba formada la parte femenina de la flor. Es decir, siempre y cuando tenga la película clara de que se ha completado el proceso de diferenciación floral, cuando una flor está totalmente completamente formada y aplico un inductor de floración, voy a tener eso. De lo contrario, no. Por eso es que mi preocupación y mi crítica, busqué trabajos de diferenciación floral en cacao, en Ecuador al menos, para que no vaya a afectarles al resto de países y vaya a generar una conflagración mundial. No, no es una broma nomás. Solamente para los ecuatorianos no encontré trabajos bien terminados de esto. De hecho, no encontré trabajos Bueno, en cacao. bueno, y la invitación a los jóvenes. A nivel nutricional, para lograr una mejor formación de la flor, ¿en qué momento fisiológico se recomendaría la aplicación del calcio, boro, zinc y molibdeno vía foliar? Ya, eso vamos a tratar el último día, el tercer día, pero me adelanto con fines de que se vaya entendiendo esta primera parte, al menos obligándole a la primera parte. Yo les hablé en otra parte de mi conferencia de el momento en el que las plantas entraban al letargo. Cuando una planta entra al letargo, quiere decir que produjo, que hizo igual que nosotros en su fisiología. Por ejemplo, me levanto bien temprano, trabajo todo el tiempo, doy buenas conferencias, luego de eso voy a descansar, mínimo 8 horas, me cuido bien, y después de las 8 horas, entonces estoy listo para trabajar nuevamente. Ese momento en el que esté listo para trabajar nuevamente es justo el momento en el que hay que aplicar eso. Es decir, cuando la planta va a entrar a descansar, toda hoja tiene que algún rato caer. No hay hojas que se queden por toda la vida de un árbol. Pero alguien puede decir, pero yo he visto a los cítricos siempre con hojas, ingeniero. Sí, siempre con hojas, pero nuevas que van saliendo y otras van cayendo. ¿Sí o no? Claro que es así. Entonces, ¿en qué momento hay que aplicar para una planta que siempre le veo con hojas? Cuando se haya detenido el crecimiento. ¿Y cuándo se ha detenido el crecimiento? Coincidentemente, cuando se ha acumulado la mayor capacidad de su cosecha. Después de que he sacado la cosecha, ahí es el momento de ponerles estos nutrientes a las hojas, porque hay un proceso que habíamos hablado en la conferencia, que se llama regresión nutrimental. De las hojas tienen que regresar los nutrimentos a la madera, y en este caso a la corteza y a las yemas. Ese es el preciso momento. Pero vamos a hablar con más detalle y tengo por ahí hasta datos de cuándo aplicar, ¿sí? Ok. A nivel fisiológico, ¿qué podemos hacer para reforzar los sistemas de autodefensa de la planta? Se conocen variedades muy productivas, pero en muchos casos las pérdidas por fitófora son muy altas. En el ácido salicílico y jazmínico, ¿cómo podemos usar esto como una herramienta y disminuir las pérdidas por oomiceta? Ok. Ese es un tema para el tercer día de las conferencias. Yo, de todas maneras, le voy a responder parcialmente esto para que no nos perdamos en términos de que se desluzca mi tercer día, pero me anticipo.
en decirles, ¿no? Ácido salicílico y ácido jasmónico hay en un montón de plantas, ¿sí? Una de ellas la manzanilla, por ejemplo. Ustedes lo que tienen en las flores de la manzanilla es prácticamente aspirina pura, pero de una molécula súper compatible con nuestro organismo y con el organismo de las plantas. Yo creo que ahí hay muchísimo por hacer. Y les voy a dejar todavía ahí, solamente hasta ahí, para que también asistan el tercer día, ¿no es cierto? Yo creo que ahí se van Claro a que despejar sí. más dudas, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos por las dos últimas preguntas, creo. Si es que todavía tiene tiempo, nos avisa. Sí, por favor, ingeniero. Bueno, por mí no hay problema porque estoy en mi casa. Lo que cambia ahorita es que antes nosotros teníamos un modelo de clases que era el profesor, ya el próximo profesor tiene también que dar clases y hay que respetarlo. Pero como ahora estamos hasta en pandemia, créanme que no tengo mayor problema por responder un par de preguntas más. No hay problema. Muchas gracias. Eh, Continuamos con las preguntas. ¿En qué términos considera de productividad y servicios ecosistémicos son más óptimos los cultivos de cacao con vegetación de sombra comparado con los cultivos a luz directa? Va a depender de los genotipos. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo he visto trabajos y eso sí revisé, también algo voy a tocarlo el día de mañana, con el nuevo CCN. He visto de que los colombianos, por ejemplo, están cambiando totalmente ya el sistema del cultivo del cacao. Mientras nosotros recomendamos, o de lo que yo saqué de información acá, de si alguien pregunta, ¿cuál es la densidad de plantación de cacao en el Ecuador? Alrededor de 6x6, de 6x4, de 8x4, hay un montón. Pero los colombianos ya están plantando 3x3, en sistema de 3 bolillo, como cultivo puro. Pero ahí hay que entender lo siguiente, es decir, en la parte juvenil, posiblemente las mismas plantas de cacao también les están ayudando. ¿Por qué? Porque están haciéndose sombra en tres. Y desde ese punto de vista, yo creo que plantas compañeras, vuelvo a insistir, plantas compañeras son la solución sostenible. Es decir, yo creo que hay que diseñar los nuevos cacaotales con especies forestales, como agroforestería, un poco más complejo. Es decir, que el suelo esté cubierto con otras especies inclusive, porque esas otras especies pueden estar aportando un montón de microbiota al suelo. Pueden estar aportando, por ejemplo, micorrizas. Micorrizas es un hongo interesante, un grupo de hongos que hacen un trabajo interesantísimo. Cuando hay micorrizas en el suelo, las micorrizas toman el fósforo que la planta de cacao no puede tomar. Y como hicieron un convenio con la planta de cacao, las micorrizas le dan el fósforo al cacao y el cacao dice ahí te mando un poco de azúcar. Es decir, esa simbiosis, porque ese es el concepto filosófico, esa simbiosis parece ser que es más importante ahorita. ¿Y por qué es más importante? Y vuelvo a insistir, y le saco de nuevo el librito, ¿sí? Señores, hay que recuperar esto, ¿sí? Hay que recuperar la polinización natural del cacao. Y para recuperar la polinización natural del cacao, y no porque esté compilado por otro Soria, hay que de nuevo regresar a cultivos asociados, porque en cultivos asociados van a estar los insectos que cuando no hayan flores de cacao, tienen que vivir de esas otras plantas, pero el trabajo hacia el cacao va a ser de que todo sea diferente. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, y hablando de los polinizadores, nos preguntan, tal vez conoce los insectos que polinizan las flores del cacao. En el Ecuador, en las zonas tropicales, existen varias especies de abejas sin aguijón que dependiendo de la abeja también dependerían del tipo de flor que polinizan. Bueno, y la pregunta es si conoce algunos otros insectos que polinizan las flores de cacao. Yo acabo de recibir hace pocos días nomás este libro. Me di cuenta de que hay un montón de insectos tipo avispitas, tipo moscas inclusive. Habría que revisar y ver si en la población realmente existe. O sea, de memoria decirle cuáles son y los que podrían no. Pero tengo el librito, ¿sí? Y eso significa de que tenemos información. Y eso significa de que hay que buscar ese librito.
¿sí? Está compilado, hay información. Gracias. Y de seguro a ellos les interesaría, si al final nos puede compartir una lista de los autores para que puedan acceder también. Una pregunta más. ¿Qué relación entre calcio y magnesio es lo más recomendable para cacao a nivel de solución nutritiva para evitar problemas de deficiencias y baja tasa fotosintética? Ya, yo mañana voy a abordar, pasado mañana voy a abordar lo del calcio, inclusive con un poco más de información respecto a un trabajo que sí está bastante bien hecho de LINEAP, que se puso a estudiar cuáles son los niveles nutrimentales que debe tener el cacao, que sí lo encontré en la estación de Pichilingue, tienen un cuadrito con recomendaciones y también de otro país que está ahí hasta con numeritos, cuánto debemos poner de cada uno de los elementos. Ok, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué recomendaciones tiene usted para la nutrición vía foliar en cacao? Nuevamente es el tema, se están adelantándose en los temas de la parte de nutrición, que es la tercera conferencia, pero en todo caso, yo tengo, bueno, soy buen vendedor, también me han dicho. Tengo un material cañón de cómo ingresan las sustancias y toda la tecnología que tenemos de última generación. Tamaños en Armstrongs de ciertos compuestos que ahora podemos aplicar a las plantas del cacao o de cualquier cultivo, y lo que era una deficiencia hacia 2 horas termina de ser una deficiencia después de 2 horas. Esa tecnología está en el Ecuador. El gran problema es que no estamos utilizando esa tecnología. Y el tercer día va a estar interesante. Parece que están muy interesados en nutrición. Sí, Y parece sobre que todo sí. nutrición y defensa natural. Voy a abordar todo cómo funciona la defensa natural. De hecho, para que vayan adelantándose, ¿no? Si ponen en Google nutrición y defensa natural, Norman Soria, léanlo. Yo di una conferencia en unas jornadas del suelo, de la ciencia del suelo, con sede en Ecuador, hace, ¿cuánto será? 3, 4 años más, un poquito más de ser. Hay una bonita publicación para que estén inteligenciados de cómo funciona cada elemento. Pongan en Google nutrición y defensa natural Norman Soria. Sí. Ingeniero, una última pregunta. En el contexto de cambio climático y en relación a la fisiología del cacao, ¿cuál es su conocimiento o cuáles son las medidas como productores quizá deben considerar a futuro? Bueno, ahí yo, como vieron en una fotografía, estoy haciendo todas las cosas porque para que uno pueda hablar con propiedad, no hay mejor cosa que vivir la experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo plantas de naranjilla de la tierra de Liquiam en Patate produciendo. Imagínense, están en Patate produciendo, pero ¿por qué están produciendo ya? Porque los límites de lo que es temperatura base y temperatura tope ya cambiaron en Patate. Es decir, ahora esas temperaturas que antes eran limitantes, ya no son limitantes para la naranjilla. Pero si yo simplemente les diría en una conferencia que eso es así, unos pocos me creerían, otros dudarían mucho. Pero cuando tienes plantas produciendo, lo que les hice notar, por ejemplo, una manzana al lado de una planta de naranjilla, entonces comienzas a pensar y dices, oye, este como que no está loco, ¿no es cierto? Sino que está pensando en que el cambio climático está llevándonos a entender que debemos comenzar a querer mover ciertos cultivos. Por ejemplo, yo digo que zonas que antes no eran cacaoteras podrían serla ahora ya cacaoteras. Me refiero a zonas que eran antes un poco frías. Pero también hemos cometido errores. Yo soy crítico, súper crítico. Por ejemplo, yo he sido profesor de fisiología vegetal en la UTE, en el posgrado de la UTE, en una especialidad que daba un diplomado allá de palma aceitera, porque no se debe decir palma africana, sino palma aceitera. Y cruzado todos los valores que necesita la palma, resulta ser de que Santo Domingo de los Colorados no es el lugar ideal para la palma, por ejemplo. Y hay otros lugares donde que la irradiación, la cantidad de luz, la intensidad de luz es mayor donde deberían estar las palmas. Por eso es que yo digo, siempre que doy conferencias les digo, vean,
El individuo planta vive alrededor de un montón de otros factores. Y esos otros factores son los que hay que estudiar adecuadamente. En el caso de Patate, por ejemplo, en Patate, para que usted vea cómo conozco el lugar donde vivo, nunca ha ocurrido una granizada durante mis 65 años que me acuerdo. No ha ocurrido una granizada, peor fuerte. Bueno, en la parte alta de Patate puede caer granitos pero en Patate en el centro, jamás ha caído una granizada, como ejemplo. ¿Y por qué se ha desarrollado tanto Patate como frutícola? Por esa condición de que no cae granizadas. Mientras que en el IASA nosotros teníamos una granizada cada 2 meses aproximadamente. Entonces ahí era crítico decir, inclusive los lugares donde ponemos las instituciones tienen que estar estudiados adecuadamente para que sirvan a la sociedad. Yo soy un tipo crítico, muy crítico. Interesante comentario, ingeniero. Vamos por unas 2 últimas preguntas quizá para culminar la sesión de hoy. Nos preguntan, ¿cuál sería una alternativa para evitar la absorción de cadmio en el cacao? Y ahí sí le voy a decir con propiedad. Hice algún trabajo de un muchacho que no me acuerdo el apellido ahorita, pero que está relacionado con una de las plantas que tienen en el oriente ecuatoriano, que es el camacho. Hay plantas que lo que hacen es atrapar grandes cantidades de cadmio. Es decir, sus raíces, su relación entre lo que es el suelo, la raíz, su crecimiento, sus bioreguladores, su balance hormonal, su balance nutrimental, es tan preciso para absorber elementos pesados, entre ellos, por ejemplo, cadmio como otros pesados, que se podrían utilizar como una especie de plantas trampa, que tomen el cadmio y que ese cadmio no vaya mucho hacia el cacao. Tengo otra tesis que quedó inconclusa, yo ya me salí de la universidad, me jubilé, y que está relacionado con eso, con estudiar el efecto y cómo está, de dónde mismo viene todo el problema del cadmio en el cacao. Interesantes investigaciones, de seguro. También nos preguntan, ¿cuál sería la densidad de siembra del cacao para facilitar la polinización? Bueno, ahí va a depender de los materiales, lo que les comenté. Por ejemplo, en cultivos ya puros, sin sombra, están poniendo 3 metros por 3 metros. Pero yo veo 3 metros por 3 metros, o sea, honestamente les digo, y le veo demasiado estrecho, posiblemente muy estrecho. Pero puede ser de que los materiales que ellos están utilizando, me refiero a la parte genética, les permitan eso, ¿no? Que sean plantas un poco más pequeñas. El día de mañana justamente vamos a hablar para que vean de cómo enanizar plantas. Por ejemplo, voy a presentarles una foto al menos de un trabajo que hice en tomate de árbol. Cómo hacer que plantas inmensas se vuelvan plantas chiquitas. Y ahí se podría cambiar las densidades. Por tanto, decirle, póngales a 5 por 4 sería como sacarme de debajo de la mano. Va a depender del genotipo que va a utilizar, de las condiciones, etc. Mientras tanto, yo creo que un sistema asociado siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser. Entonces, no se olviden mañana de asistir. Una última cosa quería preguntar. En el chat veo que escriben mucho del sistema chakra, por ahí algunos comentarios. Quizá podría comentarnos acerca del sistema chakra para quizá algunas personas dentro de los participantes que desconozcan. No le entendí bien respecto a la pregunta, ¿qué es el sistema chakra o lo que denominan sistema chakra? Sí, preguntaba si podría comentarnos acerca de esto, ya que tenemos asistentes de diferentes partes y en los comentarios varias personas han escrito, han hablado del sistema chakra, pero quizá si usted podría aclarar un poco. Bueno, yo no, por eso le digo, no entiendo a qué se refiere con sistema chakra. Posiblemente es un sistema tal vez asociado con cultivos como maíz o una cosa así. Si es que fuera así, si es que fuera en ese sentido, yo creo que todo es posible. Hay que estudiarlo muy bien, sobre todo de plantas compañeras. Pero acá en el Ecuador no utilizamos, yo al menos personalmente no manejo a qué llaman chakra. Para mí chakra acá en la sierra es un cultivo de choclo, por ejemplo, de maíz. Ok, bueno, aquí algunos asistentes, bueno, quizá podrían dejarnos sus comentarios después y
acercar con el instructor. Creo que hasta aquí vamos con las preguntas. Ya